¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la política exterior de Gustavo Petro con otro notable invitado, Federico García Naranjo, politólogo directamente desde Bogotá. Federico García Naranjo, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, mucho gusto como siempre y muchas gracias por la invitación. Federico, ¿dónde ves tú las relaciones hoy por hoy Colombia-Venezuela? Pues la visita del presidente Gustavo Petro en los días anteriores al presidente Maduro creo que consolida una relación de confianza, de restablecimiento de la confianza, a partir de la cual pues ya se ha anunciado, se van a implementar una serie de acuerdos, sobre todo en términos políticos y en términos energéticos que son fundamentales para el desarrollo de los dos países y que pues son una evidencia de cómo el cambio de gobierno que ha sucedido hace año y medio en Colombia, por primera vez un gobierno de izquierda en toda su historia, pues ha permitido desentrabar la relación que venía obstaculizada desde hacía muchos años y en particular durante el anterior gobierno de Iván Duque, pupilo de Álvaro Uribe Vélez, que asumió las relaciones con Venezuela desde una perspectiva absolutamente ideológica, en donde primaron, digamos, unas visiones de la realidad y unos intereses políticos y geoestratégicos, pero que no atendían a las necesidades y a los intereses de los dos países. El presidente Gustavo Petro ha abordado esta nueva relación de una forma pragmática, justamente tratando de restablecer las condiciones normales que han tenido los dos países a través de su historia como países hermanos. Y en ese sentido, pues es una decisión que se aplaude porque es inteligente y conviene en particular y muy en particular a la población de la frontera, que es muy numerosa y que es la que primero padece el deterioro de las relaciones entre los dos países. Sin embargo, hay un tema, no sé si llamarle espinoso, pero por lo menos un tanto delicado, es algunas declaraciones del presidente Gustavo Petro respecto a el proceso electoral en Venezuela, elecciones presidenciales el 28 de julio, y allí él tiene sus reservas o sus comentarios. Sí, hace unos días el presidente hizo una declaración en la que rechazaba la imposibilidad de María Corina Machado de presentarse a las elecciones presidenciales en Venezuela. Eso coincidió también con una declaración del presidente Lula de Brasil en el mismo sentido. Y esto, por supuesto, creó una tormenta mediática y se anunció un deterioro de las relaciones entre los dos países y que por fin Petro le estaba poniendo límites a Maduro. Lo cierto es que pues, las relaciones entre los países son como cualquier relación, con altibajos, con acuerdos y desacuerdos. Y más entre países hermanos, pues los desacuerdos deben conversarse e intentar resolverse de una manera diplomática. Y en este sentido, creo que el presidente Petro ha sido inteligente también porque ha reconocido pues, que es un problema interno de Venezuela, que no sé cuál es la información que en su momento tenía a su disposición el presidente Petro que lo llevó a hacer esa declaración. Es probable que se le haya informado pues que la imposibilidad de María Corina Machado de presentarse a las elecciones es legal, no tiene nada que ver con una decisión política por parte del gobierno, sino es una decisión administrativa de las autoridades electorales en Venezuela. Y seguramente por eso, pues en este caso no se habló del asunto y los dos presidentes se han encontrado en un ambiente fraterno, respetuoso y en donde se ha discutido de lo realmente importante, qué es lo que le importa a los dos países. Entonces, en ese sentido, creo que fue un impasse diplomático, pero se le dio más importancia de la que tenía justamente porque el propio titular era muy apetitoso, ¿no? Dos presidentes que vienen reconciliando sus países, ahora discuten y ahora pelean, y esto forma parte de la matriz mediática que se construye habitualmente contra el gobierno venezolano. Entonces, creo que las dos cancillerías fueron hábiles en este caso, fueron capaces de dejar a un lado las diferencias y preocuparse por lo realmente importante y lograr que la reunión de los dos presidentes fuera un éxito. Estamos hablando de, decías tú, pueblos hermanos, países hermanos, estamos hablando de nuestra América Latina, pero parece haber hermanos incómodos que vienen ahora desde el sur, porque las palabras que ha tenido este ultraderechista Javier Milei
justamente con Colombia y especialmente con el presidente Gustavo Petro, no han sido de las más amistosas. ¿Cómo lees tú esa relación hoy por hoy entre Colombia y la Argentina del ultraderechista? Pues lo que pasa es que Javier Milei aparentemente es una anomalía en la tradición, digamos, de líderes latinoamericanos, que por más variopinto que haya sido este grupo de líderes, pues todos mantenían ciertas formas. Aquí Milei ha inaugurado un estilo de gobernar basado en la grosería, en el insulto, en la descalificación abierta. Él continúa en campaña digamos, se comporta de una manera muy agresiva y muy respetuosa con todo el mundo, básicamente. En este caso, claro, las declaraciones altisonantes contra el presidente Petro y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le han significado a la Argentina un grave problema diplomático que ha llevado incluso a que la canciller haya salido a hacer control de daños y haya pasado por Bogotá muy discretamente para reunirse con altos oficiales de Cancillería con el fin de bajarle el tono a la discusión. Pero yo pienso que en una situación como esta, pues digámoslo, mal uso del lenguaje y de las formas diplomáticas, quien pierde realmente no solamente es el gobierno argentino, porque pierde credibilidad, pierde facilidad para acceder a canales de comunicación, pierde influencia, en particular en la región, sino además para los argentinos y colombianos que viven en los dos países. Hay varios cientos de estudiantes colombianos, por ejemplo, que están haciendo estudios de educación superior en Argentina, porque allí la educación es gratuita y de calidad, y que en este caso pues se ven perjudicados porque todos sus trámites consulares, todos sus asuntos académicos se ven entorpecidos por el enfriamiento de las relaciones entre los dos países. Entonces, yo sigo confiando que las cancillerías en general son equipos profesionales que están acostumbrados a capotear este tipo de situaciones y el viaje tan acelerado, tan inmediato de la canciller argentina a Colombia, creo que marcó una intención del aparato gubernamental argentino por intentar bajarle el tono y bajarle la importancia a estas declaraciones tan desafortunadas del presidente Milei. En cualquier caso, pues creo que ya Milei ha quemado las naves. Creo que él nunca ha tenido pudor y no lo va a tener. Y creo que, tristemente, a propósito de la reciente visita de la general Laura Richardson a Argentina, en donde ¿no? Lo vimos vestido de militar, posando con ella en una actitud muy afable, ¿no? Y muy cercana, pues aquí claramente, en un momento en el que Estados Unidos pierde influencia en la región, Milei se convierte en su perro rabioso, en su punta de lanza, para azuzar a los distintos líderes y a las distintas alianzas y tratar de desintegrar y enturbiar el ambiente político y diplomático en América Latina, que en general es bastante cordial y de buena hermandad. En los últimos años en particular, pues hemos visto cómo los cambios de gobierno han favorecido la integración latinoamericana. Entonces creo yo que el rol de Milei ahí forma parte de una estrategia también intencional desde el Departamento de Estado para intentar entorpecer estos procesos de unidad. En donde no hubo pelos en la lengua por parte del presidente Gustavo Petro es contra el gobierno de Israel, contra Benjamín Netanyahu, en donde claramente fue de los primeros que denunció el tema, esta es la invasión a Gaza como un genocidio. ¿Tu reacción? Es cierto. Y en ese sentido, creo que Gustavo Petro no solamente, por un lado, ha sido coherente con el discurso que siempre ha sostenido, sino que además ha marcado una diferencia y se ha convertido en un referente de muchos sectores progresistas, democráticos, eh, anticoloniales, que ven en sus declaraciones pues unas aseveraciones que deben ser tenidas en cuenta y que ponen sobre la mesa, como tú lo has dicho, palabras como genocidio, como hay que llamar las cosas por su nombre. En cuanto a lo primero, vale recordar una anécdota cuando Gustavo Petro estaba en campaña
hace 2 años en campaña presidencial y se reunió con la comunidad judía en Bogotá, que es una comunidad de familias muy pudientes, muy solventes, y le hicieron un almuerzo muy elegante y cuando él dirigió a la concurrencia, comenzó diciendo que él advertía que estaba con la causa palestina. Es decir, así de ese tamaño ha sido su coherencia siempre con este proceso. Entonces, que haya salido en ese tono a señalar con esas palabras, cuando es uno de los primeros que lo hacen, tal vez el primer presidente latinoamericano que lo hizo y uno de los pocos del mundo que salieron a respaldar al pueblo palestino y a exigir a Israel que cesara el genocidio, pues esto claramente marcó una diferencia, lo puso en la agenda global, lo está convirtiendo de alguna manera, como lo decía, en un referente para los jóvenes del mundo que se sienten indignados frente a lo que ocurre y frente, digamos, a sectores democráticos, ¿no? Que claramente ven en esto una reedición del holocausto, solo que en vivo y en directo y a color, y que a todos nos tiene absolutamente consternados. Entonces, yo siento que en ese sentido Petro corrió un riesgo, fue audaz, sobre todo viniendo de un país como Colombia, que ha sido tan obediente siempre a la política exterior estadounidense, y en ese sentido, pues creo que la apuesta le salió bien. Y si bien es cierto, despertó la ira de muchos sectores que se le oponen, y sectores, digamos, favorables al sionismo en Colombia, pues al contrario, eso también permitió que además el discurso sobre Palestina se visibilizara en la propia Colombia y muchas personas que percibían la situación de una manera ambigua o no tenían muy claro quién era ahí el ocupante y quién la víctima, pues ante esta situación han tomado partido y las manifestaciones a favor de Palestina en Colombia han sido permanentes y prácticamente ondear una bandera palestina en Colombia se ha vuelto un acto normal. Creo que eso es una ganancia para los palestinos y para los colombianos. Federico, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Federico García Naranjo directamente desde Bogotá sobre la gestión del presidente Gustavo Petro respecto a su política exterior. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Federico García Naranjo directamente desde Bogotá. Federico es nada menos que politólogo y también periodista. Federico, dentro de lo que es la política exterior del presidente Gustavo Petro, ¿qué ha pasado respecto a el tema El Salvador y Nayib Bukele? Pues la política exterior colombiana tradicionalmente ha sido muy respetuosa con el derecho internacional y con los asuntos internos de los demás países, con algunas excepciones, y en el caso de la política exterior bajo el gobierno de Gustavo Petro ha seguido esa tradición. Es decir, en general ha sido una actitud que solo se ha pronunciado o solo ha emitido cuestionamientos cuando lo ha considerado absolutamente indispensable. En este caso, la relación entre Colombia y El Salvador es más una relación virtual a través de la red social X entre Nayib Bukele y Gustavo Petro, que ambos son usuarios muy activos de esa red social y la utilizan como una herramienta para fortalecer su influencia y ganar credibilidad entre sus seguidores y marcar opinión, marcar agenda y muchas veces incluso sobrepasar los mismos canales institucionales o los propios medios de comunicación para llegar directamente a los usuarios de la red social y a la ciudadanía. Por supuesto, ambos son muy asiduos usuarios de la red social, pero cada uno tiene un estilo muy diferente, son políticos muy distintos, no solamente por su orientación ideológica, sino por su propio carácter como políticos, por su propia trayectoria y en particular en lo que tiene que ver con el discurso que manejan y el discurso que transmiten a través de las redes sociales.
Debe reconocerse que ambos saben agitar los entusiasmos de sus seguidores, ambos son carismáticos y ambos dicen cosas que sus seguidores quieren oír. La gran diferencia es que mientras Nayib Bukele es un publicista que ha construido su carrera a través de acciones de marketing exitosas, pero que como toda acción de marketing no encubre una realidad mucho más compleja, sin entrar en detalles sobre la situación interna de El Salvador. Por el contrario, Gustavo Petro es un hombre acostumbrado a plantear debates complejos, a plantear ideas transformadoras, es capaz de llevar temas con alta complejidad a un lenguaje sencillo para que las personas lo entiendan. Eso, por ejemplo, es evidente en este momento en Colombia, cuando el presidente ha propuesto un proceso de poder constituyente que ha sido mucho más entendido por la gente sencilla que por los académicos, irónicamente. Pero, en fin, ese es el estilo de Petro. Entonces, lo que hemos visto es que Nayib Bukele pues, ha encontrado en Gustavo Petro un objetivo para atacar con el fin de eh, provocar burlas, provocar memes, provocar risas por parte de sus seguidores, ganar atención. Es un tema, Petro es un líder reconocido mundialmente y para Bukele, digamos, es rentable enfrentarse a él, cuestionarlo, burlarse de él y es básicamente eso. Mientras Gustavo Petro hace un esfuerzo incluso casi pedagógico por interactuar con Bukele en la red social y hombre, tratar de explicarle que las cosas no son tan simples como él las plantea, pues claramente Bukele es un troll, es una persona que, digamos, que usa una estrategia de intoxicación y creo que en ese sentido Petro ha sido hábil porque no entra en una confrontación en el mismo lenguaje, sino que siempre mantiene su lógica pedagógica, mantiene su intención didáctica de explicar problemas complejos y eso, de nuevo, como con el presidente Milei, creo que pone en evidencia, sobre todo para la historia, pues el talante de ambos líderes, ¿no? Ambas estrategias son rentables para ambos. Bukele entusiasma a sus seguidores y Petro entusiasma a los suyos en lo inmediato, pero veremos cómo se lee este fenómeno a mediano plazo y estoy seguro que cada uno recibirá el lugar en la historia que se merece. Hablando de política exterior, pero haciendo un pequeño desvío antes de política interior, hay consenso por parte de todos los analistas de que, dado que el presidente Gustavo Petro está rompiendo un terreno completamente, entre comillas, virgen por ser un gobierno progresista después de décadas en Colombia de ser gobernado por la derecha, ultraderecha, es decir, por la élite, por el 1%, es sistemático que está recibiendo lo que muchos califican ya como un intento de golpe blando, de lawfare a través de la guerra judicial, tratando de directamente sacarlo de circulación, darle un golpe. Entonces, llevado ese panorama a política exterior, ¿piensas tú que desde fuera de Colombia también hay intentos de darle un golpe y sacarlo del poder para que vuelva entonces más de lo que siempre ha tenido Colombia? Pues conocemos iniciativas como el Grupo Atlas y la Internacional Reaccionaria y el Grupo de Madrid, iniciativas como la Hispanósfera y este tipo de alianzas que se forman por personajes de la ultraderecha a ambos lados del Atlántico, que buscan justamente adelantar o promover desde afuera golpes blandos en gobiernos democráticos y populares como el de Gustavo Petro. Creo yo que justamente aquí la política exterior del gobierno ha tenido una eficacia una eficacia inusitada en detener y en debilitar los intentos de golpe blando, porque no solamente presenta a Gustavo Petro al interior del país como un líder internacional, alguien que es escuchado y respetado en todo el mundo, lo que de alguna manera desvirtúa el discurso que busca presentarlo como un ladrón, como un corrupto, como un incapaz, pero además desde el exterior se le ve con muchísimo respeto y todos sabemos que ningún golpe de Estado se da sin el permiso de la embajada estadounidense. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, cómo, por ejemplo, la propia OEA
ha expedido comunicados en donde advierte que no debe violarse la institucionalidad, no deben adelantarse campañas de desestabilización contra el gobierno del Gustavo Petro. Hemos visto la USAID y otras entidades que sabemos que son al final de cuentas vehículos de comunicación del Departamento de Estado transmitiendo el mismo mensaje. Entonces, estos grupos reaccionarios, tanto adentro como fuera del país, pueden tener muchas ganas de dar un golpe blando, están adelantando estrategias de desestabilización, pero creo que parte del respaldo internacional tan importante que ha tenido la política exterior del gobierno y en particular el liderazgo del presidente Petro, pues ayuda a debilitar esa intención golpista. Eh, no es sino ver la reacción de la comunidad internacional con el asalto a la embajada mexicana en Quito, que ha contado con la desaprobación de todo el mundo. Unos más enojados que otros, pero nadie se ha atrevido a salir a avalar semejante despropósito. Entonces pienso yo que lo de Ecuador y, por ejemplo, lo sucedido en Perú con el golpe blando que se dio contra, o ni tan blando, que se dio contra el presidente Pedro Castillo, el golpe parlamentario, que desató unas protestas de varios meses que dejaron alrededor de 80 muertos, pues eso sirve también de espejo para nuestras élites y para los sectores más reaccionarios en Colombia, que sí que tienen ganas de dar un golpe de Estado, pues, y por supuesto para sectores dentro de las propias fuerzas militares, pues que lo que ven es que sus posibilidades de éxito son mínimas y esto desestimula claramente estas intentonas. Entonces creo que aquí la política exterior también ha jugado un papel muy importante. Recordemos, por ejemplo, justo antes de comenzar la campaña presidencial, el presidente Petro viajó a Europa, se reunió con varios presidentes de Europa y con el Papa Francisco. La bendición del Papa Francisco a una figura como Petro era un mensaje, digámoslo, explícito a sectores que, por ejemplo, hubieran querido atentar contra él de a él no se le puede tocar, viene de reunirse con el Papa. Y estos gestos simbólicos son muy importantes y creo que en nuestras sociedades católicas sí que más. Entonces, también en ese sentido, creo que la política exterior se ha manejado con inteligencia y ha servido también para garantizar la legitimidad y la fortaleza del gobierno. En términos de, digamos, presencia mundial, lo hemos visto en varias oportunidades en Europa, en Bruselas, en la sede de la Unión Europea, pregonando su visión sobre lo que él llama la descarbonización del planeta, un tema que él entiende que es la prioridad más importante o la amenaza más importante que está viviendo nuestra humanidad. En ese sentido, ha establecido claramente también un nuevo camino frente al resto del mundo. Así es, y su liderazgo es muy interesante en este tema porque si bien, digámoslo así, él ha aprovechado la ola que existe global de preocupación sobre el medio ambiente para insistir sobre la necesidad de transformar este modelo basado en la explotación de los recursos energéticos que son muy contaminantes como el carbón, el petróleo o el gas o la energía nuclear, en fin, buscar otras alternativas. En ese sentido, él ha contado con un ambiente favorable y sí, sus propuestas, digamos, han sido planteadas con un tono, llamémoslo, entusiasta, un tono vigoroso, que no es frecuente en el tono diplomático de los líderes mundiales. Normalmente estos temas siempre se tocan muy, vamos a hablar de ello, estamos muy consternados, estamos preocupados, vamos a adelantar, pero unas críticas tan de fondo como las que hace Gustavo Petro son inusuales. Lo más interesante que me parece aquí es que la crítica de Gustavo Petro, que cuando se lee con cuidado cada una de sus palabras, va más allá del modelo, simplemente del modelo, digamos, más allá de la descarbonización de la producción industrial global y tiene que ver con el mismo modo de producción capitalista. Si bien él no lo plantea en términos necesariamente revolucionarios, sí está haciendo una crítica no solamente al capitalismo en términos de sus formas de producción, sino de sus relaciones de producción entre los distintos actores y también de las prácticas del consumo y cómo las personas del común, pues de alguna forma también formamos parte, también somos parte de esa lógica destructiva y depredadora. Es decir, si uno lee con cuidado
analiza sus palabras, son de mucho calado porque no está simplemente haciendo una observación sobre el modelo neoliberal o sobre el modelo de industrialización contaminante o simplemente sobre las propuestas, digamos, de lo que llama el capitalismo verde, como el desarrollo sostenible, las energías limpias. No, no solo se queda ahí. Plantea unos debates de fondo en el sentido de que hay que replantear el capitalismo, hay que replantear las lógicas capitalistas que son profundamente depredadoras y que querámoslo o no, eso es la causa de la crisis global. Es decir, el problema no es la humanidad, es el capitalismo. Y si se quiere superar esta crisis en la que estamos y sobrevivir como especie, tenemos que dejar atrás este modo de producción. En ese sentido, es interesante cómo Gustavo Petro, 100 años después, revalida la histórica frase de Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, y cómo lo plantea en un momento como este, en donde aparentemente nuestra civilización se desploma por los cuatro costados y resulta que lo que dice no solamente no es altisonante, no es histérico o histriónico, sino que por el contrario es tomado en serio y se incorpora a los debates globales. Creo que ese es el fenómeno más interesante. Federico García Naranjo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, muchas gracias a ti, un placer como siempre y un saludo a toda la audiencia de Telesur.